Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante esta escritura hermosísima, el Salmo número 93. Vamos a recorrer estos 5 versículos porque es un salmo bastante corto, pero que tiene una gran profundidad, que usa unas preciosas metáforas y que se auxilia precisamente del sentido poético para brindarnos a nosotros estas enseñanzas que podemos aterrizar de manera práctica, de manera cotidiana en nuestra vida. Así que nosotros hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: inquebrantable, inquebrantable. Y es que nosotros tenemos un Dios que no se quiebra con nada. Tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que sigue reinando a pesar de que el mundo se esté sacudiendo, tenemos un Dios que es inconmovible, tenemos un Dios que sigue ahí gobernando y de alguna manera nos brinda su apoyo, nos brinda su bendición para que nosotros continuemos adelante en el recorrido de nuestra historia. ¿Qué te parece entonces si vamos a la meditación de esta escritura que le hemos titulado así, inquebrantable? Y creo que hay por lo menos 3 enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas se encuentra en el versículo número 1 y el versículo número 2 y le pusimos de la siguiente manera: tenemos un Dios inquebrantable, número 1, en su gobierno. Claro, nuestro Dios sigue gobernando. No importa si prendemos la televisión y miramos un mundo que se está aparentemente yendo momento a momento a la deriva. Recuerda, a pesar de todo, todavía tenemos un Dios que gobierna, tenemos un Dios que está en el control. La escritura nos dice en el versículo número 1 lo siguiente: Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Aquí se nos describe un Dios que se viste de majestad, un Dios que está ceñido de poder, un Dios que afirma el mundo y que de alguna manera a través de esto nos trae estabilidad en la vida. Recuerda muy bien entonces que tenemos un Dios que no anda improvisando, tenemos un Dios que reina desde siempre y para siempre, y que nada de lo que nosotros estamos viviendo en este momento le sorprende en absoluto a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue reinando, porque Él tiene el control. Recuerda muy bien que tenemos un Dios que es estable en un mundo inestable. Cuando todo se sacude, cuando todo aparentemente se está moviendo, tenemos un Dios que sigue firme, tenemos un Dios que nos está ayudando en cada momento de nuestra historia. El versículo número 2 es muy curioso porque dice: firme es tu trono desde siempre, tú eres eternamente. Nos habla de la eternidad de nuestro Dios, de esta característica, de este atributo que nuestro Dios tiene, ese atributo de la eternidad. ¿Sabes? En medio de todo eso, entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar para poder llenarnos de fe? Bueno, creo que podemos confiar en el cuidado amoroso de un Dios que siempre está pendiente de nuestras vidas, y aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos las circunstancias, aunque miremos situaciones que no logramos comprender del todo, recuerda, tenemos un Dios que está ahí para ayudarnos. Y es que nosotros podemos estar experimentando momentos difíciles, quizás cambios inesperados en nuestras circunstancias, escuchamos malas noticias, nos llenamos de miedo, de dudas, de incertidumbre en medio de las situaciones de la vida, pero al final recuerda algo: nuestro Dios es eterno, nuestro Dios sigue en el control, nuestro Dios está gobernando. Creo que hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 3 y versículo número 4, y le pusimos de la siguiente manera: Dios es inquebrantable, número 2, frente a toda crisis, frente a toda crisis. Creo que cuando nosotros experimentamos crisis en nuestra vida, a veces pues nos llenamos de frustración,
A veces pues nos llenamos de miedo y de temor, nos sentimos que nos vamos desgastando en nuestra alma, en nuestra vida física, tenemos preocupaciones y muchas veces esto nos lleva a perder la paz, a perder la calma, nuestras emociones se sienten lastimadas y a veces vamos heridos en nuestro corazón. Pero recuerda algo, frente a toda crisis tenemos un Dios que es inquebrantable. Fíjate de qué manera tan poética lo expresa el versículo número 3. Dice así: alzaron los ríos, Jehová, los ríos alzaron sus voces, alzaron los ríos sus olas. Sabes, cuando hablamos de los ríos pueden representar esos problemas que pueden llegar a nuestra vida, que van creciendo, que van lastimando nuestras emociones, que nos llenan de ruido en momentos determinados de la vida, y esto nos puede provocar frustración, miedo, temor, algún tipo de incertidumbre en nuestra vida. Estos ríos se levantan muy fuerte, pero fíjate lo que dice el versículo número 4, es muy hermoso, dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Nos habla de un Dios maravilloso que se levanta en medio del ruido de las olas, en medio de las situaciones problemáticas que estamos enfrentando en nuestras vidas. Y es que en la vida vamos a experimentar problemas económicos. ¿Qué te parece? Ante los problemas económicos, muchas veces nuestras emociones se desgastan y nos preguntamos, ¿cómo voy a seguir a salir adelante en medio de esta situación? O bien, enfrentamos algún tipo de crisis familiar y entonces miramos a nuestra familia, miramos nuestro matrimonio, miramos a algunos de nuestros hijos y entonces esto llega a nuestro corazón y es un río que se levanta con una pregunta: mi familia pareciera ser que se me está desmoronando, y nos preguntamos y buscamos ayuda y decimos, ¿cómo voy a solucionarlo? O de repente estás pasando por algún tipo de situación física, alguna enfermedad en tu corazón, algún quebranto físico, y entonces vienen las dudas si vas a mejorar, si Dios te va a sanar, si tú vas a poder salir adelante. Esas olas se van levantando. Quiero recordarte lo que dice el versículo número 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Esas aguas de la incertidumbre, esas aguas de los problemas, esas aguas de la ansiedad espiritual que llega, que te lleva a una lucha interior, cuando tú dices, es que ya no puedo, me quiero rendir, ya no soporto, ya no puedo seguir adelante, me siento muy desgastado, muy desgastada, y entonces ahí recuerda muy bien, tienes un Dios en las alturas que es muy poderoso, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Quédate en esa confianza, abrázate de esa promesa y aprende a seguir adelante. Creo que hay una última enseñanza en el versículo número 5 y le pusimos de la siguiente manera: Dios es inquebrantable, número 3, en su palabra. Y qué hermoso es saber que contamos con la palabra de nuestro Dios, con la Biblia, que podemos abrirla como en este espacio de nuestro tiempo con Dios del día de hoy, abrir la palabra, recibir un mensaje, llenarnos de fe, llenarnos de esperanza. Dice el versículo número 5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, Jehová por los siglos y para siempre. Nos habla de un Dios que es eterno, nos habla este versículo de un Dios que mantiene la santidad en nuestra vida, nos habla de un Dios que nos brinda su palabra. Querido hermano y querida hermana, en medio de la confusión, su palabra te da seguridad. En medio de las dificultades de la vida, recuerda, no estás marchando solo, no estás marchando sola. Sabes, Dios está contigo y también te asocia con un hermoso pueblo. Creo que este versículo número 5 nos implica eso. Dice, la santidad conviene a tu casa, hablando de la casa de Dios, hablando del pueblo de Dios, hablando de su iglesia. Sabes, vamos caminando en fe y no vamos solos, vamos con un grupo de personas en una congregación que nos vamos apoyando mutuamente y seguimos adelante, viviendo en compromiso con nuestro Dios. Y lo que me gusta aquí es, dice, la santidad conviene a tu casa. Querido hermano y querida hermana, vivir en santidad nos conviene, nos libera de muchos problemas, nos permite seguir adelante sin tantas frustraciones en la vida, porque la santidad de alguna manera me mantiene dentro del diseño de Dios y dentro de su cuidado y me da mucha estabilidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso salmo! El salmo número 93. 5 versículos que nos enseñan de un Dios inquebrantable, número 1, en su gobierno, número 2, frente a toda crisis, y número 3,
en su palabra. Nos gustaría que no te quedases callado y nos compartieras algo de tu experiencia al estar en este momento leyendo estos preciosos salmos. Por ejemplo, una pregunta que nos puedes contestar: ¿qué río está levantándose en tu vida en este momento? ¿Qué agua, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, qué río, qué problemas, qué situaciones se están levantando en este momento en tu contra? O bien, ¿qué situación está tratando de sacudir tu paz? ¿Qué ola de un mar embravecido está tratando de lastimar tu paz y quitarte la calma? Creo que al final podemos reflexionar y recordar lo que dice el versículo número 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Y si no puedes contestarnos estas dos preguntas, bueno, solamente escríbenos lo siguiente: Dios sigue reinando sobre mi situación. O bien, si tú decides afirmar tu fe el día de hoy, escribe lo siguiente: inquebrantable. Tengo un Dios inquebrantable. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a la distancia. Bendiciones.